El título del mensaje hoy es, me vas a arrugar un poco las cejas, pero ese es el título. Ahora ya lo desarrollaremos, pero la oración no cambia las cosas. Sí, la oración no cambia las cosas. Sabemos de que los miércoles tenemos reuniones de oración y o sea, la última respuesta con un sí del Señor, porque sabemos de que el Señor responde de tres maneras, ¿verdad? Lo sabemos, sí, no y espera. Pues la última respuesta de un sí del Señor fue el miércoles pasado. Unos hermanos que hemos estado, hermanos misioneros, hemos estado orando por ellos para que el Señor les proveyera un coche, porque tenían necesidad para moverse y pues un misionero los llamó de otra ciudad y les dijo, venid por un coche que os lo voy a regalar. No es un coche nuevo, pero es un coche. Es la respuesta del Señor. ¿Estáis pidiendo un coche? Un coche para ellos. Así que, pues, gloria a Dios. Hemos estado orando por esta petición y el Señor ha contestado. Pero el título del mensaje es: la oración no cambia las cosas. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a leer los versículos 20 al 24. Marcos 11, 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración no cambia las cosas. Vamos a ver un poco a ver si esto es verdad. Hay un refrán que se ha vuelto muy popular entre los creyentes, bueno, desde mucho tiempo atrás, y es: la oración cambia las cosas. Y la idea es de qué manera nos planteamos la oración. La oración, la palabra de Dios dice, la oración tiene poder. ¿Pero cuál? La oración del justo tiene poder. Quiero que vayamos poco a poco. Por una parte, saber lo que es idolatría, porque el tema va por ahí. Idolatría, pues sabemos que es una adoración que se da a los ídolos. Es un amor excesivo y vehemente hacia alguien o hacia algo. Y no estoy hablando de una adoración que se le da a algún santo en particular, o si yo quiero adorar esta cruz y depender de esta cruz, estoy siendo idólatra. Porque estoy dependiendo de esta cruz, no de realmente quien debo depender, sino de Dios. Ahora, la oración surge del corazón humano. ¿Cuándo? Pues en el momento de la angustia, clamamos a Dios. Lógicamente demanda la oración de todos, pero que solo admite las peticiones hechas de manera íntegra. Ahora, como dice el significado, surge del corazón humano, la oración, y se clama a Dios. Es decir, que si confiamos en la oración en sí, estamos siendo idólatras. Porque no estás confiando en Dios, estás confiando en la oración. ¿Y sabes de qué manera lo hacemos? Yo voy a orar a Dios porque quiero, yo qué sé, un coche nuevo. Señor, yo quiero. Entonces tú vas con la intención al Señor en oración, como a intentar cambiar la voluntad de Dios y no hacer su voluntad. El mismo Señor Jesucristo dijo: Padre,
Si es, no, ¿qué dice? Padre, pasa de mí esta copa. Pero ahí no se acaba el versículo. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí que podemos llevarle las peticiones al Señor en oración, pero con las intenciones íntegras. Es decir, con las intenciones queriendo obedecer al Señor y no queriendo cambiar la voluntad de Dios, porque si tú intentas cambiar la voluntad de Dios, pues sencillamente no va a tener efectividad la oración. Tú si, por ejemplo, quieres coger un papel, escribir una carta, lo doblas y quieres mandárselo al de aquí, del primer piso, y lo tiras, ¿tú crees que le llega? No le va a llegar. De hecho, muchos se reirían. Mira ese tonto, cree que la nota la va a tirar así y le va a llegar al de arriba. Pero si le escribes un WhatsApp, el hombre estando arriba le llega. ¿Y por qué le llega? Porque hay unas ondas que no vemos, que digamos es el wifi, y por medio de eso pues le va a llegar al hombre, que será pues por medio de internet, cosas técnicas que le llegarán. Y muchas veces en la oración, lógicamente allí no vale el wifi, ni el internet, ni nada, pero sí estoy hablando de cosas espirituales. Muchas veces estamos siendo carnales y queremos hablar con Dios para hacerle cambiar su voluntad y que haga la mía. Y allí es cuando las oraciones llegan al techo solo. Allí es cuando las oraciones no cambian nada, porque estás orando de una manera que no se debe. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, pedís y pedís mal. Perdón, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y qué sigue diciendo los versículos? Porque pedís para vuestros deleites. ¡Guau, qué guay! A mí la verdad me gustaría, es que no sé, ni un restaurante muy caro que he visto en Valencia, es impresionante. El menú cuesta 50, 60 euros por persona. Yo voy a orar al Señor para invitar a toda mi familia. Somos 5 hijos, perdón, somos 3 hijos, el marido y la esposa, somos 5 más, o sea, somos unos 7, ponle 10. Voy a orar al Señor que me provea para ir a... por cosas de esas, superficiales, vas a orar. Hombre, yo soy hijo de Dios y tengo que demostrarte que soy próspero y que puedo ir... ¿En serio estás pensando de esa manera? Pues si vas a orar al Señor pidiéndole cosas como esas, la oración no va a cambiar las cosas. Eso sería idolatría, porque estamos confiando en lo que no es. No, yo como oro, o a veces he escuchado alguna vez a un hermano diciéndole a otro, uy hermano, a ti que te escucha más, pídele al Señor que me haga esto. O sea, estás usando otra persona para que le ore a Dios y no tú. Pero le decimos idólatras a otros. ¿Qué idólatra? ¿Y tú no estás siendo idólatra? O sea, tú no vas a Dios en oración, pero le dices a otro que vaya en oración él. Por lo cual lo estás cogiendo a él como si fuese cuando ¿quién es el intermediario? Solo hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie más. No debemos de perder esa enseñanza que tiene que estar grabada en nuestros corazones. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Pero también en 1 Corintios, capítulo 2, del 9 al 13, nos habla algo en cuanto a la fe. Y es que muchas veces tenemos fe en la fe. ¿Eso cómo es? Pues yo confío en el Señor, porque yo como tengo tanta fe en Él, yo confío en Él y yo tengo fe que Él me va a sacar de ello. Bueno, hasta cierto punto está bien, pero hay momentos en que nos pasamos de tener fe y lo que estamos haciendo es que estamos teniendo fe en mi fe y no en el que realmente va a cambiar mis cosas o las necesidades. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos de 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero
Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu solo escudriña, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que tengo mucha fe, o es que ese hermano tiene más fe que yo. Primero que todo tenemos que partir de la base de quién te da la fe. No es que yo tengo mucha fe porque yo soy un hombre de fe. No, la fe nos la da Dios. Romanos 12, versículo 3, la segunda parte del versículo 3, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es Dios el que nos ha dado la fe. Y mira lo que dice antes del versículo, si queréis podemos ir allí a Romanos 12, versículo 3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que, ¿qué más dice? Sino que piense de sí, no estando loco, sino que piense de sí con cordura. ¿Y qué más sigue? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mirad el contexto, en el versículo 2 está hablando en cuanto a que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos por el Espíritu Santo. Y después de eso dice, digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, que cada uno no tenga más alto concepto de sí. Es que has visto, yo tengo fe. Estás teniendo mucho más alto concepto, ¿no? Se te olvida que la fe que tienes no es tuya. La fe que tienes te la ha dado Dios, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que tener fe, pero si tienes fe en la fe, pues arrójate de un tercer piso. Yo sé que el Señor me va a salvar. Yo sé que el Señor me va a salvar. Y tú arranca a correr y tírate desde la terraza de un tercer, cuarto o quinto piso, pero diciendo eso, yo sé, y si crees realmente, el Señor te va a salvar. No vayas a hacer eso, porque te tendrán que recoger del suelo, porque no, el Señor no va a hacer eso. De hecho, el mismo Satanás le dijo al Señor Jesucristo, tírate desde una parte alta. ¿Y qué dijo el Señor? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y es lo que debemos hacer. Esta mañana decíamos, no necesitamos entender las cosas. Lo que necesitamos es obedecer a Dios. Y si debemos obediencia al Señor, ¿por qué no lo hacemos? Sí que debemos de orar, lógicamente. 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17 dice, orad sin cesar, dando gracias en lo bueno. No, dice, dando gracias en todo. Sí que debemos orar sin cesar, todos los días, todo el tiempo, todo el momento que te acuerdes, deberíamos de estar orando al Señor. Pero la oración, si tú estás confiando en que, porque yo voy a orar más veces que tú, el Señor me va a escuchar más a mí, estamos haciendo lo mismo que otras personas que no llegan más arriba del techo. Porque yo conozco una persona que me dijo, es católica, y me dijo, no, yo cuando necesito algo urgente, que sea muy importante, yo hago un rezo doblado. Y claro, me causó, yo eso nunca lo había escuchado. Un rezo doblado, ¿cómo? O sea, yo me imaginé que no sé, entonces le dije, perdona, por curiosidad, ¿qué es un rezo doblado? Dice, pues, por ejemplo, si es el Padre Nuestro, entonces yo digo, Padre Nuestro que está en los cielos, Padre Nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y así lo digo 2 veces y es más, como más potente, llega al Señor. Pues, ay no, qué idólatras, diríamos. Y las oraciones que decimos nosotros, muchas veces,
pecamos de idólatras, porque no. Yo cuanto más ore al Señor, más me va a escuchar. Si estás con esa intención, estás siendo idólatra igual. Porque el Señor dice, no uses esas vanas repeticiones. Lo que estás haciendo es repetir. Porque según tu fe, sabes que si oras más, el Señor te va a escuchar más. Lógicamente, si oras más, el Señor te va a escuchar más, pero por medio de la fe que Dios te ha dado. No porque tú confíes en que yo como voy a orar más, entonces me va a escuchar más. Sencillamente porque voy a orar, pero en el Espíritu, para que el Señor me oiga. Sí, que la oración cambia las cosas, pero cuando tengo fe en Dios. Y mi intercesor sé que es el Espíritu Santo. Porque como dice, hay un versículo que dice, se me va ese versículo, donde dice que el Espíritu gime. ¿Alguien se lo sabe? Es un versículo que nos habla de lo mismo. Igual no sabemos cómo pedir al Señor las cosas, pero el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, sabe qué cosas son. Lógicamente, si ve nuestro corazón sincero. Y no, yo sé que si oro, normalmente oro, yo qué sé, yo soy muy espiritual y oro 15 veces al día. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Pues hoy voy a orar 30, para que el Señor me escuche más. Pues de una vez te digo, es que no hace falta ni que pierdas el tiempo, no hace falta que ores. Porque va a ser lo mismo que el que dice, voy a abrir la Biblia en Salmos y lo voy a dejar aquí en el salón y me voy de vacaciones para que no me entren los ladrones o para que no me entren los ocupas y entonces yo sé que la Biblia me va a proteger. Está siendo idólatra. Hermano, pero es la Biblia. Sí, pero estás usando la Biblia como un amuleto, no como realmente lo que es, como la palabra de Dios, que debes de aprender, profundizar, edificarte en ella y crecer espiritualmente. La oración sí que cambia las cosas, pero sabiéndola usar con un corazón sincero. La idolatría, fe en la fe, lo que tenemos que tener todos es fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? Es olvidarte de lo que tú puedes hacer y confiar en lo que Dios hará en ti y por ti. Señor, ayúdame porque como yo tengo esa destreza, como yo soy tan listo, como yo soy rápido en esta cosa, ayúdame para yo poderlo hacer. Le estás diciendo a Dios, ayúdame que yo soy listo. Pues la oración hasta ahí llegó la efectividad. Debemos depender de Dios y no de lo que tú sabes o de la fe en la fe que tú tengas. No sé si me entendéis ese término de tener fe en la fe y no realmente en Dios. Debemos tener fe en Dios, olvidándonos de lo que tú puedes hacer o de lo que yo puedo hacer y confiar en lo que Dios hará por nosotros. ¿Has deseado alguna vez poder mover una montaña? ¿Alguno ha llegado a probar eso? Son palabras del Señor. En el versículo 24 de Marcos 11 dice, por tanto os digo, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Pero ¿qué dice el 23? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Alguno ha llegado a mover un monte? Vamos a Santiago, al libro de Santiago. Capítulo 4. Es el versículo del que hablábamos ahora. Capítulo 4, versículo 3. Dicen, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Está hablando de los que tienen o de los que tenemos amistad con el mundo. Desde el versículo 1 del capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿De qué manera debemos de pedir? Pues debemos de pedir con fe, en que Dios nos va a escuchar, pero siempre teniendo en cuenta que debemos de pedir conforme a la fe que Dios me ha dado a mí. Nunca olvidarme que es que yo tengo fe y debemos de partir de ese principio. Es Dios quien me ha dado esa fe. Y entonces, como es Dios quien me ha dado esa fe, voy a usar esa fe a través del Espíritu Santo para que me escuche el Señor. Y si es su voluntad, pues que me cambie lo que, o que me dé lo que le estoy pidiendo. Mira, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Primera de Juan 5:15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿qué dice el versículo 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. No dice eso, ¿verdad? Hay algo en medio allí que es muy importante. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tú crees que el Señor no te oye las oraciones que haces? Pastor, yo te digo sinceramente, yo me autoexamino y yo sé que estoy orando mal. Vale, pues buen inicio tenemos, vamos a empezar a orar bien. Pero también pensarás, no, es que yo en ocasiones he orado como tú dices, como dice la Biblia, no como yo digo, sino he orado bíblicamente, pero el Señor no me contesta. Porque es que el Señor, ¿tú crees que el Señor no te oye? Sí, te oye. Quizás eres tú el que no le ha oído a Él cuando te está diciendo no. Porque como quieres un sí, entonces nos hacemos los sordos y seguimos pidiéndole hasta que nos diga sí. Yo quiero cambiar la voluntad de Dios. Porque si me contestó que no, yo voy a persistir y hasta que me diga que sí. Hermanos, si pedimos algo y el Señor nos dice no, aunque no lo entendamos, pero es por algo para nuestro bien. Sé que en ese momento igual nos vamos a doler o vamos a decir, pero ¿cómo a este otro personaje o a esta otra hermana le dijiste que sí? Y yo te pido lo mismo y a mí me dices que no. Pues porque a ellos quizás les conviene, pero a ti no te conviene. ¿No lo entiendes? Es que no hace falta que lo entiendas. Simplemente el Señor te dijo que no y no lo hagas. Si tu hijo te llama y te dice, papá o mamá, yo quiero ir al encierro de toros ese que hubo esta semana. Y tú le dices a tu hijo, no. Estoy seguro de que su hijo o tu hija no entenderá mucho, ¿verdad? Eso le pasó a nuestro hijo ayer. Se fue con unos compañeros del cole y tienen una, ¿cómo se llama? Peña. Y tienen un sitio de estos, ¿cómo se llama? ¿Qué? Carafal. No saben ni cómo se llamaba. Que es la parte alta de donde se ven estos encierros. Y entonces nos llamó y... bueno, nosotros conocemos a nuestro hijo y sabemos que cuando él empieza a... papá, es que... un permiso va a pedir. Estoy aquí con unos amigos, ¿no? Es que dicen que si puedo subir al Carafal con ellos. Ahí no va a pasar nada, es alto. La respuesta de nosotros fue, no, es que no te queremos ni arriba, ni abajo, ni a un lado, ni al otro. No, no te vas a ir allí. Yo estoy casi seguro, el 90% de que él no ha entendido. Pero si estoy con los amigos, ¿qué de malo hay?
Si es un lugar alto, el toro no va a tener alas para llegar hasta allí. Es que sí, pero vas a estar cerca de sitio que es muy peligroso y lo que te queremos hacer como padres con ese no es protegerte. Y más aún sabiendo de que en esta semana hubo uno que lo levantó un toro y ahora está con muerte cerebral. Y tenía 17 años el chaval. Bueno, tiene. ¿Qué hacemos con los padres? O con los hermanos, o no sé quién lo haya llevado. Os aseguro que en este momento esos padres están pensando, si le hubiese dicho que no, nuestro hijo estaría aquí con nosotros y no estaría ahora con muerte cerebral en el hospital. Si le hubiese dicho que no, te aseguro que mi hijo tendría la pierna ahora, porque el año pasado hubo uno que le corneó la pierna y les tocó que cortarle la pierna porque no tenía salvación la pierna. Os aseguro que si yo le hubiese dicho que no, ahora estaría vivo, porque hay algunos que han muerto. Y eso es simplemente un ejemplos, ¿cómo se puede decir? Frescos, que nos pasó ayer con nuestro hijo y esta semana pasó con ese pobre chaval que ahora está en muerte cerebral. 17 añitos y ya se le acabó la vida prácticamente. Imaginaos las cosas cuando el Señor nos dice no. Y entonces uno, nos ponemos como los niños. Pero si que yo lo quería. Y te aburres por allá y... ¿Tú qué sabes? ¿Por qué te dijo que no? ¿Cómo se puso el Señor Jesucristo? O sea, Dios Padre le respondió, no. Porque vemos lo que pasó. El Señor Jesucristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y le pasó esa copa de él? No. La voluntad de Dios era que siguiera. Y que hiciera lo que hizo. Hoy en día, lógicamente, entendemos el por qué le dijo no. Pero en ese momento, ¿tú crees que el Señor Jesucristo habrá pensado, ay, mi padre me dijo que no, ahora qué hago? Si yo no quiero. Él simplemente dijo que se haga tu voluntad y no la mía. No, pues vale, pues continuamos con el sacrificio que tengo que hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos responde no? O peor aún, ¿cuántas veces el Señor nos responde, espera? Y nosotros nos desesperamos. Nosotros hacemos todo lo contrario. El Señor dice, espera, y yo me desespero. Nosotros llevamos más de 5 años esperando algo, pidiéndole al Señor, y el Señor nos sigue diciendo, espera. O sea, físicamente se ve que está allí, pero no llega, y el Señor nos sigue diciendo, espera, será en su día, no cuando tú quieras. Y si Él dice, espera, Él sabrá. No es nuestro papel, nuestra parte de sí no entenderlo, no es nuestra parte entenderlo, porque no lo entiendo. De verdad os digo, llevamos el tiempo que llevamos, más de 5 años, pidiéndole al Señor algo y el Señor aún nos sigue diciendo, espera. Yo sinceramente no lo entiendo. Pero no porque no lo entienda, no sigo esperando. Mi esposa y yo seguimos esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea la voluntad de Dios. Porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y no los nuestros. Entonces, no dejo de orar. No dejamos de orar por esa petición. Pero con su voluntad, porque Él nos oye cualquiera cosa que le pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero debemos pedir conforme a su voluntad. Porque Él nos oye. Qué bueno que nos contestará todo que sí. Señor, yo quiero esto. Sí. Señor, yo quiero esto. Sí. No nos estaría demostrando el amor. Pero el amor se demuestra muchas veces con un no. ¿Por qué le hemos respondido a nuestro hijo ayer no? Porque le amamos y no queremos que le vaya a pasar algo allí y queremos protegerlo de esa manera. Ahora, gloria a Dios, él fue obediente y no lo hizo. Imaginaos que yo al final, ¿qué se van a enterar? Yo me voy a meter un rato. Imagínate que se meta en ese momento y como es tan diestro en las cosas, ¿cómo se llama eso? De tauromaquia o no sé qué. Viene es una vaquilla. Sí, es una vaquilla de 300 kilos, ¿no? Te va a levantar. No, pero si casi no tiene cuernos, los tiene. Ya, pero la fuerza que tiene un animal de esos te va a levantar 3 metros.
y la vaca enseguida se para en dos patas para recibirte. No, la vaca sigue y tú de 3 metros te vas a estrellar contra el suelo. Y es allí donde tenemos que estar, reventados en el suelo diciendo, si hubiera obedecido. Ahora entiendo por qué. Pero obedecemos y el Señor nos lleva por el camino que Él quiere, hermanos. Me gustaría que Dios me moviera a los Alpes, al patio de mi casa. ¡Wow! Eso sería estupendo. Pues es imposible. No porque Dios no pueda, sino porque ¿de qué te aprovecha eso? ¿De qué te edifica esas cosas? Pero ha hecho o hará algo mucho más importante que eso. Y es quitar las montañas de preocupación que tienes. Por ejemplo. O quitar esa montaña de temor que tienes en algo. O de resentimiento en tu corazón o en mi corazón. Eso sí puede hacer el Señor. Ora al Señor con fe en Dios. No con fe en la oración. Ni con fe en tu fe. Sino con fe en Dios. Y todo esto ha hecho en mi vida. Y hará lugar. Y hará en la tuya por medio de la oración y la fe en Él. La oración no cambia las cosas. Si confías en la oración. La oración cambia las cosas si confías en Dios. No en lo que tú, las veces repetitivas que tú ores, o en la fe que tengas en tu fe, sino que debemos orar por las peticiones que tenemos, pero con fe en Dios y en nada más. La clave de la oración contestada es la fe, pero la fe en Dios. Entonces, que quede claro, la oración sí cambia las cosas, pero cuando oramos conforme a su voluntad y no a la voluntad de nosotros. Somos muy dejados a orar al Señor con nuestra voluntad, porque lo reconozco yo el primero. Siempre estamos pidiendo al Señor cosas que yo quiero, que me gustarían, pero si te pones a ver realmente, sí, la verdad, eso no lo necesito. El Señor me ha dado lo que necesitas. Tú miras y dices, wow, yo le pedí un Lamborghini porque es que yo quiero hacer clic y que la puerta no se abra hacia allá, sino que suba así. Wow, eso sería... ¿Y eso de qué te aprovecha? Por lo menos en mi caso es que, aunque tuviese el dinero para comprar un aparato de eso, si allí no voy ni a entrar. Pues yo no entro en un coche de esos. Pero yo lo quiero pedir. Para... ¿De qué aprovecha? Tenemos que ponernos muy serios en la oración o las oraciones que le estamos haciendo al Señor, y en la lista de oraciones coger una por una y decir, a ver, la primera, ¿en qué aprovecha esto? Sí, vale la pena, seguiré orando por ella. La segunda, ¿esto en qué aprovecha? Pues no, la verdad no aprovecha en muchas cosas. De pronto estoy pidiendo para, como dice el versículo, para mis deleites, como dice Santiago 4:3. Entonces esa la elimino. Y si vas, ¿cómo se dice? Podando, digamos, tu lista de oración, el Señor va a ver que tú estás teniendo fe en Él. Y de esa misma manera te va a contestar. Igual te contesta que no. Pero lo que debemos hacer es obedecer ese no. Si el Señor no quiso, es por algo. Entonces, pues, lo obedezco. Lo mejor que puede pasar es que el Señor te conteste sí. O que te conteste no, porque es un sí o no, y punto. Pero cuando te contesta, espera, es la más complicada para mí, personalmente. No sé para vosotros. Quizás te gusta más esperar en lugar que te responda que no, no lo sé. Pero para mí, personalmente, la peor de las tres es que me diga espera. Porque espera puede ser para mañana o para dentro de 5 años que llevamos y aún me sigue diciendo, te he dicho que esperes. Pero yo con la misma fe en Él le sigo pidiendo para que Él sea haciendo su voluntad en nuestra vida. Así que, hermanos, la oración sí que cambia las cosas, no os alarméis. Sí que cambia las cosas, pero pidiendo única y exclusivamente conforme a su voluntad.